Bienvenida, bienvenido al tema número 2, la evaluación de competencias profesionales. Parte 1, las competencias. De esta asignatura vamos a recordar brevemente qué son las competencias, tema que usted ya ha visto en asignaturas anteriores. Comencemos preguntándonos por qué las competencias. Los conceptos asociados a la palabra competencia surgieron en el contexto de la crisis del modelo de organización taylorista-fordista, en el contexto de mundialización de la economía, en el contexto de exacerbación de la competitividad entre mercados, en el contexto de demandas de mejora en la calidad de los productos y flexibilización de los procesos de producción y trabajo. Las empresas, en esos contextos, comenzaron a utilizar y adaptar los requerimientos individuales de formación, tanto escolar como universitaria, en función de sus exigencias. Entonces el aprendizaje empezó a orientarse hacia la acción y por lo tanto la evaluación de las competencias se focalizó en desempeños observables y medibles. En resumen, diremos que las competencias surgen en un contexto en que el mercado de trabajo necesita mejorar, necesita focalizar los desempeños y las destrezas de sus trabajadores. El tema de las competencias hay que entenderlo más bien como un enfoque en el campo de la educación. No son en sí mismas un modelo pedagógico. Las competencias, en ese sentido, no pretenden ser una representación ideal de todo el proceso educativo. Las competencias, como enfoque, no pretenden determinar, por ejemplo, cómo debe ser el proceso instructivo, cómo debe ser el proceso desarrollador, cómo debe ser la concepción curricular, la concepción didáctica y el tipo de estrategias didácticas a implementar. Las competencias son un enfoque porque se focalizan en unos aspectos específicos de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, aspectos muy puntuales. Por ejemplo, la integración de conocimientos, los procesos cognitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas. La construcción de los programas de formación acorde con los requerimientos disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del contexto. La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de calidad en todos sus procesos. Es importante entonces entender que las competencias como enfoque solo se focalizan en aspectos específicos y no así en todo el proceso educativo. En ese sentido, el enfoque de competencias puede llevarse a cabo desde cualquier modelo pedagógico o también desde una integración de varios modelos. Entonces, cuando hablamos de competencias, hablamos de un enfoque de competencias que se puede aplicar, como decíamos, en cualquier modelo pedagógico. ¿Qué son las competencias, pues? Se habla mucho y se dice mucho sobre las competencias, ya que es un tema bastante complejo. En este momento vamos a recuperar unos cuantos conceptos que seguramente usted ya conoce. Para conocer, las competencias son la aptitud de un individuo para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos y con base en los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo. Esta actitud se logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades y capacidades que son expresadas en el saber, el hacer y el saber hacer. Para Sinterfor, las competencias son una combinación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes conducentes a un desempeño adecuado y oportuno en diversos contextos. Para el SENA, las competencias son un conjunto de capacidades reales de la persona, relacionadas con aspectos socioafectivos y con habilidades cognitivas y motrices, que le permiten llevar a cabo una actividad o función con calidad y que son modificadas en forma permanente cuando son sometidas a prueba en la resolución de situaciones concretas, críticas y públicas. Finalmente, para Sergio Tobón, las competencias son procesos complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad. Nos damos cuenta que en la mayoría de las definiciones, y hay muchas más, hay términos repetitivos. Hablamos de conocimientos, hablamos de habilidades, hablamos de capacidades, hablamos de actitudes, hablamos de desempeños.
Es decir, en el fondo hablamos de saberes, y las competencias privilegian al menos 3 tipos de saberes: el saber saber, el saber hacer y el saber ser. Hay muchas formas de estructurar o de armar una competencia. Vamos a recordar 2 de las más conocidas. Para muchos autores, una competencia debe describir un desempeño a ser logrado, debe describir un contenido a ser conocido, debe describir un proceso que se debe seguir y debe describir el contexto que dé sentido al aprendizaje. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Esta es una competencia. Comprende claramente la lógica interna de la adición, añadiendo canicas de distintos colores en su bolsillo en 3 minutos con un máximo de 2 errores. Si nos referimos al desempeño, es que el estudiante comprende claramente. Si nos referimos al contenido, el estudiante comprende claramente la lógica interna de la adición. Si nos referimos al proceso, el estudiante comprende claramente la lógica interna de la adición, añadiendo canicas de distintos colores en su bolsillo. Y si nos referimos al contexto, comprende claramente la lógica interna de la adición, añadiendo canicas de distintos colores en su bolsillo en 3 minutos con un máximo de 2 errores. Este es un ejemplo clásico de la estructura de una competencia. Nótese que el verbo está redactado en tercera persona. Es importante utilizar el verbo en tiempo presente y, como decíamos, en tercera persona singular y de modo indicativo. Este es un ejemplo muy sencillo de una estructura de competencia, que son también muy usados en el campo del mercado productivo y laboral. Tenemos ahí una redacción de competencia: proporcionar cuidados auxiliares al paciente bajo la supervisión correspondiente. Nótese acá que tenemos un verbo, que nos va a mostrar lo que es la acción. Tenemos un objeto que se va a referir al que se aplica esa acción y tenemos una condición, que es una especificación o restricción. La competencia era proporcionar cuidados auxiliares al paciente bajo la supervisión correspondiente. En esta competencia el verbo es proporcionar, que nos refiere a la acción. En esta competencia el objeto es cuidados auxiliares al paciente, que refiere al objeto, es decir, al que se aplica. Y en esta competencia la condición es bajo la supervisión correspondiente, que nos refiere a la condición, es decir, la especificación o la restricción. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de cómo se estructura una competencia. Veamos uno más. Realizar acciones de prevención de discapacidad y rehabilitación para promover la equiparación de oportunidad de las personas con discapacidad. El verbo sería realizar, que decíamos que es la acción. El objeto sería acciones de prevención de discapacidad y rehabilitación, que era el objeto al que se aplica. Y la condición, para promover la equiparación de oportunidad de las personas con discapacidad. Esa era la condición, es decir, la especificación o la restricción. Las competencias se pueden clasificar también de múltiples maneras. Hay mucha teoría al respecto. Es importante en este punto recordar que si bien hay muchas formas de clasificar competencias, la que más se usa es la siguiente. Hay competencias básicas, que son comportamientos elementales que deberán demostrar los trabajadores o los estudiantes y que están asociados a conocimientos de índole formativa. Por ejemplo, una competencia básica puede ser para la habilidad para la lectoescritura, la comunicación oral o el cálculo. Si subimos de nivel, tendremos competencias genéricas, que serían comportamientos asociados con desempeños comunes a diversas ocupaciones y ramas de la actividad productiva. Estas competencias también reciben el nombre de transversales, intermedias, generativas y generales. Un ejemplo: capacidad para trabajar en equipo, saber planificar, habilidad para negociar. Entonces tenemos en un primer nivel competencias básicas, en un segundo nivel competencias genéricas y finalmente en un tercer nivel tendremos competencias específicas, que serían aquellos comportamientos asociados a conocimientos de índole técnico vinculados a un cierto lenguaje o función productiva. Estas competencias también reciben el nombre de técnicas y especialidades,
y especializadas. Otros también pueden llamarles laborales o profesionales. Pongamos un ejemplo: operación de maquinaria especializada, formulación de proyectos de infraestructura. En una malla curricular, esta clasificación de competencias podría estructurarse visualmente de la siguiente manera. Tendríamos unas competencias básicas que serían de complejidad menor, tendríamos unas competencias genéricas que serían de una complejidad mayor que las competencias básicas, y tendríamos unas competencias específicas que serían de una complejidad mayor que las genéricas y que las básicas. Todo esto se traduciría en áreas de aprendizaje y todo esto se traduciría en los respectivos módulos que conformarían cada área. Este es un ejemplo de competencias y de clasificación de competencias en un esquema de malla curricular. Hemos terminado un breve y rápido resumen de lo que usted seguramente ya habrá visto en asignaturas anteriores y que nos serán útiles en esta segunda parte de la asignatura 3. Muchas gracias.